Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el genoma del tiburón. Desde que en el 2003 se lograra descifrar el genoma humano, entendiéndose genoma por el conjunto de genes contenidos en el ADN del núcleo de todas las células, como por ejemplo en la yema del huevo, muchos otros genomas de otros seres vivos se han descifrado y comparado, como el genoma del chimpancé que se descifró en el 2006. Lo interesante es que en todos los casos se han encontrado cada vez más evidencias de que el código genético de cada especie de plantas y animales es único y sin relación filogenética, o sea, sin parentesco genético con las demás especies, descartándose así la teoría de la evolución de todos los seres vivos a partir de un ancestro común de tipo bacteria a lo largo de unos miles de millones de años. La evolución dice que a partir de la información genética presente en la primera bacteria, las más de 3 millones de especies conocidas aparecieron gracias a que ésta se fue transformando, o sea, evolucionando por adiciones y modificaciones en los nucleótidos o eslabones que forman su cadena de ADN, o sea, por mutaciones sucedidas al azar, sin control, propósito ni dirección. Pero las nuevas ciencias como la biología molecular, que es el estudio de la estructura y funcionamiento de las moléculas propias de los seres vivos, como los azúcares, grasas y proteínas, han demostrado que las proteínas en cada célula y en cada especie son formadas no por azar, sino por instrucciones enviadas desde el ADN nuclear a través del ARN mensajero. También se descubrió que aunque muchos seres vivos tienen proteínas similares, como la hemoglobina, los genes que regulan su producción no son intercambiables entre las especies, descartándose así la teoría de que los rasgos homólogos, o sea, equivalentes, son prueba de evolución, pues a nivel genético no hay relación filogenética, o sea, parentesco, entre las especies. Así, por ejemplo, aunque los reptiles, aves, peces y mamíferos son vertebrados, con rasgos homólogos como tener cabeza, tronco y extremidades, genéticamente no son parientes ni ramas de la evolución a partir de un tronco común. Y aunque el pulpo, el humano y muchos insectos tienen el gen PAC6 que regula la formación del ojo, este no es intercambiable. Así, los genes que en las diferentes especies regulan la formación de proteínas similares no tienen un origen común, pues son específicos, o sea, exclusivos de cada especie, y no modificaciones de genes presentes en otras especies supuestamente menos evolucionadas. Pero aún hay más hallazgos en el genoma, como el del tiburón elefante completado y estudiado a partir del 2014. El Dr. Jeffrey Tompkins del Instituto para la Investigación de la Creación, doctorado en genética en la Universidad Clemson, nos reporta hallazgos que descartan que los vertebrados evolucionaron a lo largo de 450 millones de años y a partir de peces como los tiburones. Desde hace apenas unos 150 años, desde 1859, la teoría de la evolución, sin ninguna evidencia fósil, paleontológica o alguna otra, afirma que el primer vertebrado, como los tiburones, tenía esqueleto cartilaginoso y que este evolucionó hacia los peces, anfibios, reptiles y demás vertebrados conocidos. Pero la genómica, ciencia que estudia los genes, en varios reportes recientes, descubrió en el genoma del tiburón elefante que los genes supuestamente más antiguos de los tiburones se parecen más a los genes de los mamíferos, que son vertebrados actuales, que a los de los genes de los peces, que supuestamente son anteriores en la cadena evolutiva de los vertebrados. Además, que cientos de genes codificadores de proteínas presentes tanto en el genoma del tiburón elefante como de muchos animales y vertebrados terrestres actuales
se encuentran completamente ausentes en el genoma de los peces. ¿Será que la evolución los desapareció por millones de años para luego volverlos a aparecer? Otro hallazgo en el genoma del tiburón elefante fue que también en los peces están ausentes cientos de genes codificadores de cadenas de ácido ribonucleico, o sea, de ARN mensajero y de transferencia, que sí están presentes en el tiburón elefante y otros vertebrados mamíferos, y que cuando tales genes aparecieron en el tiburón elefante y en otros vertebrados terrestres, lo hicieron completos y perfectamente funcionales, o sea, que no estaban en evolución. También se encontró que en los peces están ausentes las secuencias del genoma, o sea, los nucleótidos vecinos, previos y posteriores a tales genes, que funcionan, por ejemplo, como intrones, o sea, tripletes de nucleótidos que controlan sucesos como el encendido o inicio y el apagado o finalización de la formación de una proteína, evitando así que se produzcan cantidades de más o de menos de tal proteína. Así, en ninguna ocasión se vio que en alguna especie supuestamente anterior al tiburón elefante o intermedia entre este y los vertebrados terrestres aparecieran antecesores menos evolucionados de los genes y de los segmentos vecinos del ADN. Los investigadores que concentraron sus estudios en una familia de secuencias codificadoras de proteínas del ADN del genoma del tiburón elefante, llamada los genes RUNX, que son clave para el control del desarrollo del esqueleto y el sistema nervioso, también reportaron que aunque presentes en el tiburón y los vertebrados terrestres, estos genes están ausentes en los peces. Todo esto, a pesar de que de acuerdo con el mítico paradigma de la evolución, estos importantes genes deberían estar presentes en los peces y haber evolucionado gradualmente en todos los vertebrados desde el tiburón elefante hasta los humanos. Otra realidad es que los genes RUNX del tiburón elefante son más similares en su estructura a la de genes humanos, que también son vertebrados, que a la de los peces con esqueleto óseo, y que su brusca desaparición en los peces, junto con los segmentos de ADN vecinos a estos genes, habla a favor de la súbita supresión de genes, lo cual es contrario a la evolución. También en el genoma del tiburón elefante se encontraron características genómicas y genes que son únicos y sin ningún antecedente de estructuras similares o supuestamente menos evolucionadas en alguna criatura que se considerara supuestamente más antigua en la llamada cadena evolutiva, ni tampoco se encontraron estos genes específicos en los vertebrados supuestamente más evolucionados. La pregunta es, ¿qué modelo científico o teoría explica mejor las discrepancias entre los genomas de especies muy diferentes como plantas y animales o muy similares como los vertebrados? Tales discrepancias descartan la teoría de la evolución y apoyan la teoría de que las especies son producto de un diseño inteligente, creadas por un omnisciente, sabio y omnipotente creador. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.